En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de continuar con el catecismo, el Papa San Pío X, cómo no decir al menos dos palabras de algunos de los santos que tocan para la fecha de hoy. El primero, el de la Santa Misa, San Cirilo, obispo de Alejandría. Por un lado se le puede llamar famosísimo, porque en la historia de la Iglesia es famosísimo, pero por el otro lado desconocidísimo, porque nosotros los católicos de muchos santos sabemos poco y nada. ¿Por qué fue tan importante este doctor de Iglesia? Recuerden que no todos los santos tienen, además del título de santo, el título de doctor. Cuando la Iglesia Católica, además de declararlos santos, termina declarando también que son doctores, significa que su doctrina es excelente. ¿Y en qué intervino este santo? Intervino en defensa de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y en defensa, y con eso quedó más inmortalizado su nombre, en defensa de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque para la época, Nestorio, que había sido un antiguo obispo católico, después terminó siendo uno de los grandes herejes. Los más grandes herejes siempre han sido, lamentablemente, almas consagradas. Lutero era sacerdote agustino, de la Orden de San Agustín, uno de los peores herejes. Arrio, que negaba la divinidad de Cristo, era obispo anticatólico, porque fue un grandísimo hereje. Nestorio era obispo católico, después terminó siendo uno de los grandes herejes de la historia. ¿Qué decía Nestorio? Que Cristo tenía dos personas. Como les decía alguna vez, con respecto a Dios nuestro Señor Jesucristo, ha habido herejías para todos los gustos y colores. Ha habido realmente de todo tipo de herejías después de Cristo. Este en particular decía que tenía dos personas, un absurdo. Y de allí derivaba, no les voy a explicar todo el razonamiento de él, pero terminaba diciendo que la Santísima Virgen María no era madre de Dios. Pues, perdón que lo diga así, vete al diablo, claro que sí es la madre de Dios, es un dogma de la Iglesia Católica. Cristo es Dios, la Santísima Virgen María es su madre, la Virgen María es madre de Dios. Y este fue el gran defensor de ese punto, al extremo, no sé qué palabra decir, que fíjense los que tengan sus misales en latín antiguos para la fecha de hoy de San Cirilo, en la primera oración de la misa, ahí le dicen invictum, hermosa la expresión, invictum assertorem, que significa defensor invicto. ¿Defensor invicto de qué? De la maternidad divina de María Santísima. María es Madre de Dios. Y con respecto al nestorianismo, para condenar estas doctrinas, se realizó el grandísimo e importantísimo concilio de Éfeso en el siglo V de la Iglesia Católica, y el que presidió el concilio en nombre del Papa fue San Cirilo. Y en ese concilio se definió, entre otras cosas, que por supuesto que sí, la Virgen es Madre de Dios. La expresión griega es clásica, Theotokos, Madre de Dios, Madre de Dios. Primera alusión a un santo. Segundo, ¿cómo no decir, aunque nos demoremos en el catecismo, aunque sea dos palabras de esta santa, Santa Apolonia? Este libro, el Martirologio Romano, es un tesoro que tenemos los católicos y que es muy desconocido, texto oficial de la Santa Iglesia Católica. Relatos brevísimos, pero tan hermosos las cosas que uno aprende de los santos con esto. En este caso, esta santa, también de Alejandría, Santa Apolonia. Los verdugos le arrancaron primeramente todos los dientes, tremendo, y después, preparada y encendida una hoguera, amenazaban con quemarla viva. Pero ella se soltó de los verdugos y se lanzó ella misma adentro del fuego. Termina así el relato. Pero siendo mayor en ella el fuego que se desasió repentinamente de las manos de aquellos impíos, y encendida el alma en el fuego del Espíritu Santo mayor que el que le tenían preparado. Muy linda expresión, ella tenía adentro fuego del Espíritu Santo mucho mayor del fuego que le tenían preparado. Se soltó de sus verdugos y saltó espontáneamente ella dentro de la hoguera, dejando consternados a uno de los mismos autores de la crueldad al ver una mujer más pronta a morir que el verdugo a quitarle la vida. Solamente la Santa Iglesia Católica tiene estos ejemplos santos. Y el último, para insistirles, también impresionante. En Canosa de la Pula, San Sabino, obispo y confesor en Italia, el cual, como refiere San Gregorio Papa, adornado del espíritu de profecía y don de milagros, escuchen esto, estando ya ciego, un criado sobornado
con dádivas, como le ofreciese una copa envenenada. Estaba ciego el santo, le ofrece una copa envenenada. El propio criado de él se la da porque lo había sobornado otro para matarlo. Lo conoció el santo, que estaba envenenada la copa, por inspiración divina. Dios le avisó. Y escuchen ahora. Y profetizando la venganza que Dios tomaría pronto contra el sobornador, haciendo la señal en la cruz, se tomó sin recibir daño ninguno. Impresionante. Y además profetizó la venganza que Dios iba a tomar contra el que lo mandó matar, contra el que sobornó al criado para que le envenene. Solamente la Iglesia Católica hizo la señal en la cruz y sin problema tomemos la copa y no le pasó nada. Ya tengo el dato de quién fue, o me han mandado información, no lo puedo leer, de quién fue el que sobornó a su criado, cómo se llamaba y qué le pasó, ya que él profetizó que Dios iba a vengarse de este hombre. ¿Qué le pasó a ese hombre? Hoy a la mañana los invito a ustedes también, aunque me hayan mandado ya alguna información, les decía para que busquen quién fue, cómo se llamaba el que sobornó al criado para que lo envenene y qué le pasó. ¿En qué le pasó? Ya que Dios... Y parece que se encuentra bastante información de San Sabino, italiano. Qué ejemplos hermosos, realmente desconocidos por los católicos. Ahora sí sigamos con el catecismo. Estamos en las preguntas sobre la Sagrada Escritura. Estamos en la 874, que dice así: donde se contienen las verdades que Dios ha revelado. Las verdades que Dios ha revelado se contienen en la Sagrada Escritura y en la tradición. La palabra tradición significa lo mismo allí que la revelación oral. Ya saben que Cristo, y con el último de los apóstoles, se cierra el depósito de la revelación, el depósito sagrado, el depósito fidei, y luego la teología se hace sobre esas verdades enseñadas, pero ya no hay ninguna nueva verdad enseñada. El depósito de la fe, todas las verdades que Dios quería revelar a la humanidad, se cierra con la muerte del último de los apóstoles, que fue San Juan Evangelista. Y a partir de allí la teología católica ha hecho todos esos tesoros de sabiduría y luz en el estudio de esas verdades y profundización. Y las fuentes son la fuente escrita o revelación escrita, la Biblia o Sagrada Escritura. Y la revelación oral, es decir, enseñanzas que dio de viva voz Cristo, los profetas, los apóstoles, etc., y que se han transmitido de generación en generación, de viva voz, eso se llama tradición o revelación oral, que es muchísimo más amplia que la revelación escrita. Fíjense tan solo el comentario de San Juan al final de su Evangelio, cuando dice: estos son algunos, no me lo acuerdo literal, estos son algunos de los hechos y milagros que dijo e hizo Jesucristo. Si se quisieran poner por escrito todos ellos, creo que las bibliotecas del mundo entero no cabrían para ellos. Impresionante la frase de San Juan Evangelista. Creo que las bibliotecas del mundo entero no cabrían para ellos. Mucho más amplia la revelación oral o tradición, es la forma más técnica, si quieren decirlo. Pero ahora estamos en la Sagrada Escritura y la siguiente ya aborda propiamente la Sagrada Escritura. Dice: ¿qué es la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es la colección de los libros que los profetas y agiógrafos, los apóstoles y los evangelistas escribieron por inspiración del Espíritu Santo y que la Iglesia ha recibido como tales, como inspirados. Y que la Iglesia, ese final de la respuesta es importantísimo. Solamente los que la Iglesia Católica ha recibido como tales, por enseñanza del mismo Cristo y del último de los apóstoles, que tenía facultad de Dios para hacer verdades reveladas. Ha habido a lo largo de la historia libros apócrifos, que se llaman, libros antiguos sobre temas religiosos, que han presentado a veces alguna duda si formaban parte de la Sagrada Escritura o no, y que la Iglesia nunca los ha reconocido. El canon bíblico está como están nuestras Biblias católicas. Cuidado, hay muchas Biblias que de católicas tienen poco y nada. Y ha habido hasta evangelios apócrifos, textos antiguos, pero que la Iglesia nunca los ha reconocido como inspirados por Dios. Los que están inspirados por Dios son los que ella reconoce por enseñanza del mismo Cristo y de los apóstoles. Las sectas protestantes, mal llamadas cristianas, y legítimamente usan la Biblia, porque
no son la religión verdadera, en realidad no lo deberían usar, es un uso ilegítimo. Y fuera de ello, más de una secta, no todas, quitan algunos libros que ellos no reconocen, pero aún los que reconocen caen en una contradicción, porque ellos lo reconocen gracias a que la Iglesia Católica ha dicho previamente que esos libros estaban inspirados, porque las sectas protestantes, ya saben, han nacido en el 1500 a partir de Lutero. Entonces se han valido y se valen de declaraciones que la Iglesia dio con anterioridad, avalando y reconociendo libros inspirados. También otra contradicción de las sectas protestantes. Siguiente pregunta. ¿En cuántas partes se divide la Sagrada Escritura? Se divide en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Que contiene el Antiguo Testamento, los libros inspirados escritos antes de la venida de Jesucristo. El Nuevo, los libros inspirados escritos después de la venida de Jesucristo, el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama comúnmente la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura se llama comúnmente Sagrada Biblia. La pura palabra Biblia viene del griego, además era una ciudad fenicia. Biblios, que significa rollo de papiro, y biblión, que significa libro. La pura palabra en griego significa libro. ¿Qué quiere decir Biblia? La siguiente pregunta, lo que decíamos, pero acá lo apoya ese significado para los libros sagrados. Biblia quiere decir la colección de los libros santos, el libro por excelencia, el libro de los libros, el libro inspirado por Dios. ¿Por qué la Sagrada Escritura se llama el libro por excelencia? La Sagrada Escritura se llama el libro por excelencia por la excelencia de la materia de que trata, del asunto que trata, enseñanzas de Dios, verdades de Dios, y por el autor que la ha inspirado, que es Dios mismo, a través de los escritores sagrados. La última pregunta de hoy, que la vamos a retomar mañana porque es un tema importantísimo. ¿Puede haber error en la Sagrada Escritura? Por supuesto que no, pero leamos la respuesta. En la Sagrada Escritura no puede haber error alguno, porque siendo toda inspirada, el autor de todas sus partes es el mismo Dios. Desde que la ha escrito Dios, valiéndose de los escritores sagrados, no puede haber ningún error. Dios, si es Dios, y claro que lo es, no puede enseñar nada equivocado y nada malo. Todo lo que está en la Sagrada Escritura es la absoluta verdad. La inerrancia, se dice un dogma católico, la inerrancia de la Sagrada Escritura. En ella no hay error. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.